Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Física y Química de segundo de la ESO en el que vamos a tratar el tema 3, la diversidad de la materia. Este tema también lo vamos a dividir en dos. En el primer vídeo vamos a ver los tres primeros puntos en los cuales están las sustancias puras para diferenciar entre elementos y compuestos, las mezclas para diferenciar entre heterogéneas y homogéneas y los métodos de separación de estas mezclas. En la segunda parte, en el segundo vídeo, vamos a ver las aplicaciones de los cálculos de las disoluciones. Esto de aquí es un esquema de lo que consiste básicamente la parte teórica del tema, en el que la materia, que tenemos que recordar que vimos en el tema 2, que era todo aquello que ocupaba un lugar en el espacio y tiene masa, se puede distinguir o se puede diferenciar en sustancias puras o en mezclas. ¿Qué son las sustancias puras? Son aquellas que van a tener unas propiedades que las van a poder identificar. Estas sustancias puras las vamos también a poder dividir en dos, en elementos y en compuestos. Los elementos son todos aquellos que no se pueden descomponer en algo más sencillo, son los que conforman la tabla periódica, como el oxígeno, el hidrógeno, la plata, el calcio, el hierro, etc. Y los compuestos se forman combinando dos o más elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, el agua se forma combinando hidrógeno con oxígeno, el dióxido de carbono se forma combinando oxígeno con carbono, el cloruro de sodio, cloro y sodio, el amoníaco se forma combinando tres átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno, etc. Después tenemos las mezclas. ¿Qué es una mezcla? Pues un conjunto de dos o más sustancias puras que conservan sus propiedades, las propiedades que las identifican, por separado. Gracias a esto, gracias a que conservan sus propiedades, estas mezclas las vamos a poder separar mediante una serie de técnicas que será el apartado 3 del tema. Y las mezclas se distinguen en dos, homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son aquellas en las que los componentes que las forman no se pueden distinguir a simple vista, y las heterogéneas son las que sus componentes sí se pueden distinguir a simple vista o con ayuda de ciertos instrumentos como un microscopio. Las mezclas homogéneas se denominan también disoluciones. Y lo importante de este apartado es que tenemos que saber que las disoluciones están formadas por el disolvente, que es aquella sustancia de la mezcla que está en mayor proporción o mayor cantidad, y los solutos, que son aquellas sustancias, o solo una sustancia, que es la que se encuentra en menor proporción, es decir, en menor cantidad. Dentro de las mezclas heterogéneas, que son las que se pueden distinguir a simple vista, hay un tipo específico que son los coloides, que son aquellos que tienen un aspecto homogéneo, porque los componentes no se pueden ver a simple vista, pero sí con ayuda de un microscopio. Y un tipo de coloides son las emulsiones, que es también una mezcla heterogénea, pero que tiene un aspecto homogéneo a simple vista, en la que se consigue mezclar o unir dos líquidos que en principio no se pueden unir, dos líquidos inmiscibles. Para ello se necesita de una tercera sustancia que se llama emulsionante, que sirve o funciona como una especie de pegamento para unir estos dos líquidos inmiscibles que en principio no se deberían poder mezclar. Comenzamos con las sustancias puras, entramos ya en detalle dentro del tema. ¿Qué es una sustancia pura? Es cualquier tipo de materia que tiene unas propiedades que la distinguen claramente de otro tipo de materias. Entonces, estas propiedades que nos ayudan a distinguir unas materias de otras es a lo que vamos a llamar propiedades características. Son aspectos de la materia que vamos a valorar y que cada sustancia pura del mundo tiene sus propiedades que la van a distinguir de otras. O sea, aquí por ejemplo tenemos el oro, el cobre, el azufre y el cloruro de sodio, o lo que también llamamos o conocemos como sal común. En este caso cristalizada, son minerales todo. Tenemos que tener unas propiedades que nos van a poder distinguir unas de otras. Entonces, por ejemplo, el color sí que nos puede ayudar a distinguir entre el oro y el cobre, pero a lo mejor entre el oro y el azufre tenemos dificultades, por lo tanto el color no nos va a ayudar a distinguir unos materiales de otros. La temperatura, pues el oro y el cobre de esta imagen, como están en el mismo sitio, estarán a la misma temperatura, por lo tanto tampoco nos va a ayudar a distinguir. Esas propiedades no son características, serían generales, pero ¿cuáles sí que son las propiedades características que nos ayudan a distinguir unos materiales de otros? Vimos que eran 7. Las más importantes, la temperatura de ebullición, de fusión y la densidad, entre otros. También es importante saber que las sustancias puras no las vamos a poder separar por procedimientos físicos. Es decir, si yo tengo aquí una sustancia que está hecha de cloro y de sodio, que es la sal común,
el cloro y el sodio no los vamos a poder separar por procedimientos físicos, sino que vamos a necesitar reacciones químicas para poder separarlo. Eso es algo que veremos en el tema siguiente, en el tema 4. Entonces, cada sustancia pura va a tener, como acabamos de decir, unas propiedades, unos aspectos que nos van a ayudar a identificarla, como son la densidad, la temperatura de fusión y la de ebullición, entre otras. Estas son las más importantes. El agua destilada, el agua pura, es una sustancia que tiene un valor de densidad determinado, 1 gramo partido centímetro cúbico, y el agua solo tiene ese valor. Ninguna otra sustancia del mundo tiene ese mismo valor. Luego, la temperatura de fusión y de ebullición es distinta en el agua que en el mercurio, por ejemplo, o que en dos gases como son el oxígeno o el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, nosotros nos encontramos que el mercurio a temperatura ambiente es líquido, pero el oxígeno a temperatura ambiente es gas. El agua también sería líquida, es decir, que vamos a tener unas temperaturas que nos van a ayudar a distinguir las sustancias puras unas de otras. Las sustancias puras las vamos a poder diferenciar en elementos y en compuestos. Los elementos que son, pues son aquellas sustancias que ya no vamos a poder descomponer en algo más sencillo. Y los compuestos los formamos combinando dos o más elementos. Con un ejemplo lo vamos a entender mejor. Aquí tenemos un átomo de oxígeno, un elemento, que es el oxígeno. El oxígeno no lo vamos a poder descomponer en algo más sencillo. El oxígeno es oxígeno y ya está. Pero sin embargo tenemos el agua, que es un compuesto, que está formado por dos o más elementos, en este caso 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es decir, que el agua sí que la vamos a poder descomponer en algo más sencillo, que son un átomo de hidrógeno por un lado, otro átomo de hidrógeno por otro lado y un átomo de oxígeno o un elemento de oxígeno por otro lado. Por lo tanto, aquellas sustancias, como acabamos de decir, que no podemos descomponer de ninguna forma en otras más simples, son los elementos. Es bastante raro de ver en la naturaleza, simplemente en algunos minerales como es el azufre o el oro, pero incluso dentro de estos dos minerales es raro verlos solos y aislados como elementos en la naturaleza. ¿Cuáles son los elementos que conocemos? Todos los disponibles en la tabla periódica: hidrógeno, litio, sodio, potasio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, cobalto, níquel, cobre, plata, oro, etc. Y el resto de sustancias que conocemos, que nos rodean, la mayoría de ellas se forma por combinación de los más de 100 elementos que hay en la tabla periódica, formando así lo que denominamos compuestos. Estos compuestos, como son sustancias puras, también van a tener unas propiedades que los van a distinguir unos de otros. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal común, tendrá una temperatura de fusión y el amoníaco tendrá otra completamente distinta y que ninguna otra sustancia va a tener, y el agua tendrá la suya. También el dióxido de carbono tendrá un valor de densidad que el vinagre no va a tener. ¿Cómo podemos descomponer los compuestos? ¿Cómo podemos, por ejemplo, en el caso del amoníaco, sacar los hidrógenos por un lado y el nitrógeno por otro? Pues no puede ser mediante procesos físicos, solo puede ser mediante reacciones químicas, y en ese caso ya sí que la sustancia perdería sus propiedades que la identifican. Os voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos agua destilada. El agua destilada, el agua pura, se considera una sustancia pura porque tiene unas propiedades que las identifica. Y es que se funde a 0 grados, hierve a 100 grados centígrados, tiene su temperatura de ebullición, por tanto ahí, tiene una densidad de 1 gramo partido centímetro cúbico y en este caso es un compuesto porque está formado por dos o más elementos combinados. Entonces el agua no la podemos separar, el hidrógeno y el oxígeno, de forma física, sino que para separar estos elementos necesitamos una reacción química, que os la expliqué en el primer vídeo del tema 1, se denomina electrólisis del agua, que consiste que al aplicar una descarga eléctrica se separan los átomos y tenemos el oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que ahora tenemos dos sustancias puras nuevas por separado con sus propiedades que las van a identificar, porque el oxígeno se funde a una temperatura y hierve a otra, y el hidrógeno también tiene una temperatura de fusión muy baja de menos 259 grados centígrados y hierve también a una temperatura extremadamente baja. Son ya dos sustancias puras nuevas con unas propiedades distintas a la inicial. Entonces, antes de pasar al apartado 2 del tema, tenemos que ver cómo podemos distinguir una sustancia pura de una mezcla, que ese va a ser el siguiente apartado. Bueno, las sustancias puras acabamos de ver que tienen unas propiedades o unos aspectos que vamos a poder valorar que
son característicos, es decir, que nos van a ayudar a identificarlo y que cada sustancia pura del mundo tiene sus propiedades que nos va a permitir identificarla. Por ejemplo, el agua destilada, que es un compuesto, una sustancia pura, se funde siempre a 0 grados. Si yo tengo un hielo a menos 10 grados y lo caliento, cuando alcanza los 0 grados el hielo se funde y cuando se termina de fundir sigue ya en estado líquido aumentando su temperatura. Lo importante es que la temperatura de fusión solo es un valor, 0 grados centígrados, y ya está. ¿Pero qué sucede con las mezclas? Pues que las mezclas es un conjunto de sustancias puras unidas, pero cada sustancia conserva sus propiedades. Entonces, en las mezclas, en el caso de la fusión, no van a tener solo una temperatura determinada, no solo una temperatura puntual, sino que empiezan a fundirse, por ejemplo, a una temperatura y hasta otra temperatura no se funde por completo. La mantequilla, que es este ejemplo que os pongo aquí, es una mezcla en la que, por ejemplo, intervienen varias sustancias como son grasas, lípidos o leche, incluso lactosa. Entonces hay sustancias que conservan sus propiedades y empiezan a fundirse a los 26 grados centígrados, pero la mantequilla no se funde por completo porque hay otras sustancias de la mezcla que aguantan hasta los 42 grados en estado sólido, que es cuando ya por fin todas las sustancias de la mezcla han pasado al estado líquido y se funde por completo. Como veis, aquí lo que tenemos es un rango de temperaturas de fusión. Y en el caso de las sustancias puras, lo que tenemos es un punto de fusión muy determinado y muy específico para cada materia del mundo. Apartado 2. Las mezclas. A las mezclas también en algunos libros se las va a conocer con el nombre de sistemas materiales, pero nosotros para ahorrar espacio y saliva vamos a mencionarlas simplemente como mezclas. ¿En qué consisten? Pues en la unión de varias sustancias puras, que acabamos de ver lo que son, y que van a conservar sus propiedades de forma independiente. Ejemplo, tenemos la arena. La arena es un conjunto de minerales, de conchitas y de otros materiales que forman una mezcla, un conjunto de sustancias puras. En este caso, cada granito, cada mineral o cada concha va a conservar sus propiedades independientes. Van a tener una dureza, una densidad determinada, una temperatura de fusión determinada que nos va a poder permitir identificar los componentes que forman esta mezcla. Otra mezcla es el aire. El aire está formado por una serie de gases como es el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y cada uno de esos gases van a conservar sus propiedades de forma independiente. Cada uno su punto de fusión, cada uno su punto de ebullición. Y el agua del mar también es una mezcla, porque en el agua del mar tenemos el agua como compuesto, pero también hay sales y hay otros organismos microscópicos que conservan todos ellos sus propiedades. Las mezclas se pueden distinguir en dos tipos. Mezclas heterogéneas, que son aquellas en las que sus componentes los vamos a poder ver a simple vista o con ayuda de algún microscopio, como es el ejemplo de, por ejemplo, tener agua y aceite en el que podemos diferenciar los dos, pues una galleta de chocolate en el que podemos ver los ingredientes, una sopa, una ensalada en la que podemos contemplar todos los ingredientes, todos los componentes y todos y cada uno de ellos conservan sus propiedades, y el granito o cualquier otra roca en la que podamos distinguir los minerales a simple vista. En el caso del granito podemos distinguir el cuarzo gris, el feldespato de color rosa y la mica de color un poquito más oscuro. También son mezclas heterogéneas aquellas en las que se forman por una única sustancia en la que se encuentra en dos estados de agregación distintos a la vez. Un vaso de agua líquida con hielo. Tenemos una misma sustancia que es H2O, pero como está en los dos estados de agregación y los dos los podemos ver a simple vista, se considera también una mezcla heterogénea. Y luego tenemos las mezclas homogéneas, en las que no podemos distinguir los componentes a simple vista y tampoco con ayuda de ningún instrumento. Un ejemplo, una mezcla de agua y alcohol. El agua y el alcohol ambos son transparentes. Al mezclarlos no vamos a poder diferenciar ninguno de los dos. El aire es una mezcla de gases, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, en los cuales nosotros no podemos distinguir a simple vista ni con ayuda de ningún microscopio cuáles son esos gases. Y luego también, por ejemplo, si tenemos un vaso de agua y echamos un poquito de azúcar y removemos, el azúcar, entre comillas, desaparece, se disuelve. En este caso ahora ya forman una mezcla homogénea porque el azúcar se une con las moléculas del agua y no los vamos a poder distinguir a simple vista. Pero eso sí, como es una mezcla, tanto el azúcar como el agua conservarían sus propiedades específicas.
Como siempre, para ver si habéis entendido bien todo lo que hemos visto hasta ahora, os voy a poner un ejercicio en el cual os recomiendo que ahora, tras leer el enunciado, le deis a pause, cojáis un papel y un boli y lo resolváis, y al final del vídeo os colgaré las soluciones. Tenemos que indicar si las siguientes sustancias, estas de aquí, son puras, y tenemos que diferenciar si son elementos o compuestos, o si son mezclas, en cuyo caso tendremos que diferenciar si son homogéneas o heterogéneas. En este caso tenemos mercurio de un termómetro, dióxido de carbono, agua de un manantial, andesita, que es una roca, si no sabéis cómo es podéis buscar en internet, aire de la troposfera, que es una capa de la atmósfera, oro nativo, una infusión y agua con arena. Entramos ahora en las mezclas heterogéneas, que son aquellas que ya vimos que los componentes se pueden distinguir a simple vista, como el agua y el aceite, los componentes de una roca, el agua y la arena también se pueden distinguir, por ejemplo un risotto, una mezcla de arroz con cosas, una ensalada, etc. Pero tenemos un caso muy especial, en el que a veces no podemos distinguir los componentes que forman las mezclas a simple vista, pero sí con ayuda de un microscopio. En ese caso se trata de un coloide. ¿Y qué ejemplos tenemos de coloides? Pues la leche, la mayonesa, la gelatina y la sangre. A los coloides también los vamos a conocer como dispersiones coloidales. ¿Por qué? Porque dispersan la luz que los atraviesa o difumina la luz que los atraviesa. ¿Vale? Miramos esta imagen de aquí en la que tenemos dos frascos. En el primero una mezcla homogénea o disolución y en el segundo una mezcla heterogénea en la que no podemos distinguir los componentes a simple vista, pero sí con un microscopio, que es a lo que llamamos coloide. Si nosotros emitimos un haz de luz desde aquí, desde este punto, de derecha hasta la izquierda, vemos que en la disolución el haz de luz sigue prácticamente el recorrido, pero cuando llega al coloide, ese haz de luz se ensancha, se difumina, se dispersa. A esto es a lo que se conoce como efecto Tyndall. Aquí tenéis cómo se escribe, aquí abajo. Y esta es una de las pruebas de que la luz está atravesando un coloide. Esto también sucede en la naturaleza cuando hay niebla. La luz que sale de las farolas vemos que sale de forma difuminada, se dispersa. ¿Por qué? Porque la niebla también se considera como un coloide. Luego, dentro de los coloides tenemos un tipo muy especial que son las emulsiones. ¿Qué es una emulsión? Bueno, pues como es un coloide, es una mezcla heterogénea que tiene aspecto homogéneo, es decir, que no se pueden distinguir los componentes a simple vista, pero sí con ayuda de un microscopio. En este caso actúan dos líquidos inmiscibles, que en principio no se pueden mezclar, ¿vale? Es una nueva palabra. Inmiscible es que no se puede mezclar, como son el agua y el aceite. Pues un ejemplo de este tipo de coloides, que son las emulsiones, es la mayonesa. Porque ¿en qué consiste la mayonesa? Consiste en que vamos a poder juntar dos líquidos que en principio no se puede, que son el aceite y el agua. El aceite y el agua que vamos a aprovechar del zumo de limón. Después de mezclarlos vamos a conseguir que se forme este tipo de mezcla que tiene un aspecto homogéneo, pero en realidad no, porque se puede ver con el microscopio sus componentes. Pero claro, necesitamos algo, una sustancia que junte el aceite y el agua, algo que funcione como una especie de pegamento. A eso es a lo que vamos a llamar un emulsionante. Es una tercera sustancia que hace falta en este tipo de mezclas que funciona como pegamento. En este caso, a la hora de hacer la mayonesa, el pegamento es la lecitina, que es una sustancia presente en la yema del huevo. Una sustancia que lo que va a hacer es que el aceite y el agua procedente del zumo de limón se puedan unir, se puedan juntar. Y otro ejemplo de emulsionante va a ser el jabón, que ahora os explicaré con el siguiente ejemplo. No sé si alguna vez os ha pasado, estando en la cocina, que os habéis manchado la mano de aceite o de grasa y vais corriendo al fregadero para lavaros la mano, os echáis agua y resulta que el aceite no se os va la grasa de la mano. ¿Por qué sucede esto? Porque el agua y el aceite o la grasa no se pueden juntar, no se pueden mezclar. Entonces el agua lo que hace es pasar por encima del aceite y como no se pueden juntar, se va al fregadero y el aceite se nos queda en la mano. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para limpiarnos la mano? Necesitamos una sustancia que funcione como pegamento entre la grasa y el agua. Esa sustancia en este caso es el jabón, las moléculas de jabón. Entonces, ¿cómo funcionan las moléculas de jabón? Funcionan de la siguiente forma. Si nosotros tenemos aquí una partícula de grasa o de aceite en la mano y echamos agua con jabón, pues las moléculas de jabón tienen esta forma.
una especie de cabeza, que es una cabeza polar, que se puede unir al agua, y una cola que es hidrófoba, que no se puede unir al agua. Entonces la cola se va a unir a la partícula de grasa y la cabeza se va a unir al agua. Así ya las moléculas de jabón actúan como pegamento entre el agua y la grasa. El agua se une a la cabeza hidrófila o polar y la cola se une a la grasa porque es hidrófoba. Entonces lo que sucede aquí es que el jabón actúa como un pegamento. El jabón es el emulsionante, el que une el agua y la grasa. Esto también es muy importante para entender por qué tenemos que lavarnos las manos para protegernos de los virus. ¿Por qué? Porque la cubierta, la capa externa de los virus, está formada por lípidos y proteínas. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos es otra forma, la forma biológica de decir grasas. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros simplemente nos lavamos las manos sin jabón, sucede lo mismo que con la grasa, que con el aceite en la cocina. Los virus no se van a ir porque el agua y los virus no se pueden unir. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta una tercera sustancia, el emulsionante, que es el jabón, que los una, que una los lípidos de los virus con el agua, para que así ya se vaya todo por el fregadero. Y ahora vamos con las mezclas homogéneas. Cuando la mezcla entre las sustancias se realiza entre las moléculas, no nos va a permitir ver los componentes que la forman ni a simple vista ni con ayuda de instrumentos como un microscopio. Entonces es cuando decimos que la mezcla es homogénea. Eso sí, como es una mezcla, tenemos que tener en cuenta que aunque no lo podamos ver, cada sustancia va a conservar sus propiedades por separado. A este tipo de mezcla la vamos a llamar también disolución. Entonces, ¿qué son las disoluciones? Pues son mezclas homogéneas, que están formadas por dos o más sustancias puras unidas. Aquella sustancia que se encuentre en mayor proporción o en mayor cantidad la vamos a llamar a partir de ahora disolvente. Y la que se encuentre o los que se encuentren en menor proporción, porque puede haber más de uno, o en menor cantidad, es a lo que vamos a llamar solutos. Por ejemplo, si queremos mezclar agua con un poquito de azúcar, si tenemos mucha cantidad de agua, el agua, como está en mayor proporción, será el disolvente. Y el azúcar, como está en menor proporción, lo vamos a llamar soluto. Como siempre, para entender un poco mejor qué son las disoluciones, vamos a poner algunos ejemplos. Os comenté hace ya unas diapositivas que el aire de la atmósfera es una mezcla homogénea, por lo tanto es una disolución, en la que no podemos distinguir los componentes a simple vista, pero sabemos que todos conservan sus propiedades. Pues aquí tenemos cuáles son los componentes del aire, en este gráfico de aquí abajo. Tenemos que el nitrógeno es un 78% de la atmósfera, el oxígeno casi un 21% y el resto está formado por argón, dióxido de carbono y otros gases como el vapor de agua. Entonces, el componente que está en mayor proporción, un 78%, en mayor cantidad, es el nitrógeno, por lo tanto, ese va a ser el disolvente. ¿Y quién es el soluto o quiénes son los solutos? El resto de gases que están en menor cantidad. El oxígeno, el dióxido de carbono, el argón, el vapor de agua, etc. Y el ejemplo del azúcar con el agua disuelto que os acabo de poner, pues tenemos que si el agua está en mayor proporción, en mayor contenido, entonces es a lo que vamos a llamar disolvente. Y si el azúcar está en menor proporción, hay menor cantidad de azúcar que de agua, entonces el azúcar será el soluto. Luego también tenemos que saber que las disoluciones pueden generarse con materia en cualquier estado de agregación. Y aquí vamos a ver una tabla con los siguientes ejemplos. Tenemos el bronce. El bronce es una disolución que se forma gracias a dos sólidos, en este caso gracias al cobre y al estaño. Gracias a estos dos sólidos podemos formar bronce. El acero se forma gracias a un sólido y a un líquido. Gracias al hierro fundido en estado líquido, echamos un sólido, que es partículas de carbono en estado sólido, y formamos el acero, que es una aleación muy resistente. También tenemos la posibilidad de una disolución entre un sólido y un gas, que es el hielo, porque el hielo, el agua, cuando se congela, forma hielo, y entre las partículas, entre las moléculas congeladas de agua, se puede conservar los gases de la atmósfera en la que se formó. Luego tenemos también un líquido y un sólido, que es el agua del mar. El agua del mar está formada por el líquido H2O y luego sólidos, que son las sales disueltas. También puede ser agua con azúcar en este caso. Líquido con líquido. Tenemos vino. ¿Por qué? Porque el alcohol y el agua son dos líquidos que se juntan para formar vino, entre otras sustancias aparte. Luego tenemos líquido y gaseoso, que puede ser el agua del río o el agua del mar.
porque en el agua también tenemos disueltos gases, como es el oxígeno. Si no, los peces no podrían respirar. Recordad que los peces, a través de las branquias, captan el oxígeno que hay disuelto en el agua para poder respirar. Por lo tanto, el agua del río, el agua del mar, es una disolución de gases y líquido, que es el agua. Luego también tenemos un gas con sólido, que es el aire contaminado. El aire, ya hemos visto que es una mezcla de gases, una disolución de gases, pero cuando está contaminado tenemos partículas sólidas de polvo, hollín o lo que sea. También tenemos gas y líquido, como puede ser el aire húmedo, el aire con presencia de agua, de partículas de agua. Cuando hay una humedad muy alta, se considera una mezcla de un gas con un líquido. Y luego también tenemos mezcla de gas con gas, es decir, mezcla de distintos gases, que es el aire seco o la atmósfera, como ya hemos puesto el ejemplo en la diapositiva anterior. En los ejemplos anteriores os estaba hablando de unas mezclas en las que tenemos un sólido con un sólido o un sólido con un líquido, unas disoluciones en las que va a intervenir por lo menos algún elemento metálico. A estas disoluciones en las que se forman por combinación de elementos químicos y al menos uno de ellos metálico, se las va a conocer con el nombre de aleaciones. ¿Cómo se forman las aleaciones? Pues lo primero que tenemos que hacer es coger los materiales, fundirlos, unirlos y tras unirlos se solidifican para obtener estos materiales que son más resistentes de lo que eran previamente. Entonces, las aleaciones más comunes serían las siguientes, que es el latón, que está formado por cobre y zinc, el bronce, que está formado por cobre y estaño, el acero, que os acabo de comentar, que está formado por hierro que se funde y al que se le echan partículas de carbono, y luego el oro blanco o el oro de joyería, que no es oro puro, sino que es una mezcla, una disolución de distintos elementos como el oro, la plata, el plomo, el níquel y el paladio. Y para terminar con el apartado de las disoluciones, vamos a hablar de una propiedad específica de la materia, que es la solubilidad. Antes tenemos que entender que si nosotros tenemos un disolvente, como en este caso es el agua, y un soluto, como en este caso puede ser, por ejemplo, el azúcar, no vamos a poder disolver una ilimitada cantidad de azúcar en agua. Es decir, si nosotros cogemos, echamos aquí azúcar y removemos, el azúcar se disuelve porque desaparece y ya no lo vemos a simple vista. Perfecto, pues ahora cogemos, echamos un poquito más de azúcar y removemos y volvemos a ver que desaparece otra vez, aunque el agua ya no está del mismo color que estaba antes. Y luego finalmente, ya cuando echamos azúcar y vemos que no desaparece por mucho que removamos y que se queda en el fondo, significa que la disolución está saturada, es decir, que ya no es capaz el agua de disolver más soluto. ¿Vale? Cuando ya no se puede disolver más soluto, se dice que la disolución está saturada. Entonces, ¿qué es la solubilidad? Pues es la máxima cantidad de soluto que podemos disolver en 100 gramos de disolvente, que suele ser el agua, y va a depender de la temperatura. La cantidad de soluto que vamos a poder disolver va a depender de dos cosas principalmente. Para nosotros solo de dos cosas, luego en realidad son unas cuantas más, pero a nuestro nivel simplemente vamos a decir que va a depender de la temperatura y del grado de agitación, porque a mayor temperatura vamos a poder disolver más cantidad de soluto y si removemos, si aumenta la agitación, se va a poder disolver mejor. Por lo tanto, la solubilidad es una propiedad característica de la materia, que significa que cada sustancia del mundo tiene un valor determinado de solubilidad, es decir, un valor determinado de soluto que podemos disolver en 100 gramos de disolvente. ¿Y cómo representamos la solubilidad? Pues la vamos a representar gráficamente mediante las denominadas curvas de solubilidad. Vamos a analizarlas simplemente, no vamos a aprender a construir ni nada, pero vamos a ver qué significa esto. Significa que a una temperatura de 10 grados aproximadamente, en 100 gramos de agua vamos a poder disolver 25-26 gramos de cloruro de potasio. Pero si nosotros aumentamos la temperatura, por ejemplo, hasta los 60 grados, vamos a poder ahora disolver casi 55 gramos de esta misma sustancia. Es decir, que vemos que a medida que aumenta la temperatura, aumenta también la cantidad de gramos de soluto, de gramos de cloruro de potasio, que podremos disolver en 100 gramos de agua. La mayor parte de las sustancias, su solubilidad aumenta con la temperatura, como acabamos de ver aquí,
Pero sí es verdad que hay sustancias muy características y muy determinadas que sucede todo lo contrario. Pero para nosotros no. Para nosotros vamos a analizar o vamos a interpretar como que a mayor temperatura vamos a tener más solubilidad y cuanto más removamos, cuanto mayor sea el grado de agitación, también la solubilidad va a ser mayor. Para ver si habéis estado atentos o ver si habéis entendido lo que hemos visto hasta ahora, de nuevo, después de leer el enunciado de este ejercicio, le dais a pausa y lo intentáis resolver. Eso sí, tratad de no mirar los apuntes o las diapositivas anteriores para ver si os acordáis bien o a ver si lo habéis entendido. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos una serie de sustancias y tenemos que ver cuáles son coloides y cuáles son disoluciones. Pues tenemos una barrita de acero inoxidable, agua con alcohol, plasma sanguíneo, una moneda de bronce, aire de la atmósfera, niebla y café con leche. Ahora le dais a pause y lo intentáis. Y entramos en el último apartado teórico del tema, que son los métodos de separación de las mezclas. Entonces veíamos que las mezclas eran un conjunto de sustancias puras unidas que conservaban sus propiedades. Entonces, gracias a que cada componente de la mezcla conserva sus propiedades, vamos a poder separarlos utilizando una serie de procedimientos físicos que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a empezar con las mezclas heterogéneas. En este caso es muy sencillo de proceder a separar sus componentes. ¿Por qué? Porque como los podemos ver a simple vista, simplemente con ayuda de algunas herramientas podremos separarlos. No vamos a necesitar usar ningún tipo de energía. Tenemos el primer método, que es la criba o tamización. ¿Para qué sirve esto? Bueno, lo primero, que el material necesario se llama criba o tamiz y sirve para separar sólidos de distinto tamaño. Por ejemplo, una mezcla en la que tenemos arena con conchitas de la playa, pues si nos queremos quedar con las conchitas y desechar la arena, cogemos un tamiz, lo removemos, lo agitamos y entonces las partículas más gordas se quedarán arriba y las partículas más finas caerán abajo. Por lo tanto, sirve para separar sólidos de distinto tamaño. Luego tenemos la separación magnética, en la que simplemente necesitamos un imán. ¿Para qué? Pues para separar componentes de una mezcla en la que alguno de ellos presente propiedades magnéticas, es decir, que se vea capaz de ser atraído por un imán. Un ejemplo muy típico es la arena con limaduras de hierro, porque el hierro es una sustancia ferromagnética que puede ser atraída por los imanes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una mezcla que al parecer es imposible separar por otro tipo de método como la criba, porque las partículas tienen el mismo tamaño. Entonces pasamos un imán por encima y ¿qué es lo que sucede? Que el hierro se queda pegado al imán y la arena no. Así ya tenemos separadas las sustancias. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no arrastrar partículas de arena junto con el hierro. Luego tenemos la filtración, en lo que vamos a necesitar un embudo y un papel de filtro para ello, ¿vale? El embudo es este instrumento que tiene esta forma y el papel de filtro es lo que se coloca dentro del embudo. ¿Para qué sirve? Pues para separar un sólido que no se ha podido disolver en un líquido, por ejemplo la arena y el agua. Nosotros, por mucho que removamos una mezcla de agua y arena, la arena no se va a disolver, siempre se va a quedar ahí. Entonces, ¿cómo lo separamos? Vertemos la mezcla aquí y en el filtro, en el papel, se va a quedar la arena y a través del papel sí que van a pasar las moléculas de agua, quedando así la arena por un lado y el agua por el otro completamente separados. Y por último, en cuanto a las mezclas heterogéneas, tenemos la decantación, para la cual necesitamos este instrumento que se llama embudo de decantación. Sirve para separar dos líquidos inmiscibles, dos líquidos que no se pueden juntar y que además tienen distinta densidad, que tenemos uno flotando por encima del otro. El aceite y el agua es un ejemplo, ya que el aceite es menos denso que el aceite flota sobre el agua. Pues vertemos la mezcla de aceite y agua dentro del embudo y ¿qué es lo que tenemos? Aquí una llave. Esta llave la podemos abrir y cerrar y permite que el agua vaya cayendo por un tubo estrecho. Entonces abrimos la llave, dejamos que caiga el agua y cuando está a punto de caer todo el agua vamos cerrando la llave y ya podemos dejar que vaya cayendo de gota a gota. Para así, cuando la última gota de agua caiga, cerramos la llave y ya tenemos el aceite arriba y el agua abajo completamente separados. Y ahora vamos a ver los métodos de separación de mezclas homogéneas, que tenemos que recordar que son aquellas en las que sus componentes no se pueden ver ni a simple vista ni con ayuda de un microscopio. El primer método es la evaporación y cristalización, que vamos a necesitar como material un cristalizador, que es este recipiente de aquí donde vamos a verter la mezcla. Bueno, pues en primer lugar
necesitamos tener una mezcla formada por un sólido que esté disuelto en un líquido. Es decir, por ejemplo, con azúcar disuelto en agua o sal disuelta en agua, una mezcla que se forma en la que ambas sustancias tienen sus propiedades todavía y no se pueden ver ni a simple vista ni con ayuda de un microscopio. Entonces lo que tenemos que hacer es vertemos la mezcla en un recipiente llamado cristalizador y dejamos que el líquido se evapore, dejamos que el agua se evapore. Así, ¿qué es lo que sucederá? Que cuando el agua se evapore, el sólido cristalizará en el fondo del vaso, porque la sal o el azúcar no pueden evaporarse a la temperatura ambiente, separándose así ambas sustancias. Aquí tenemos otro ejemplo que es mucho más llamativo, que es una sustancia que se llama sulfato de cobre, la disolvemos en agua y cuando la vertemos en un cristalizador y dejamos que el agua se evapore, con el paso de los días se forman estos cristales. Entonces, ¿cómo podemos formar cristales más grandes? Pues primero, si calentamos el líquido, veíamos que a mayor temperatura había mayor solubilidad, es decir, podíamos disolver más cantidad de soluto. Por lo tanto, si calentamos el líquido, podemos disolver, por ejemplo, más cantidad de sal para luego formar cristales más grandes. Y luego, si nosotros dejamos reposar la disolución durante más tiempo, si esperamos a que el agua se evapore completamente, los cristales serán cada vez más grandes. Y el último método de separación que vamos a ver, aunque hay más, pero nosotros nos quedamos aquí, es la destilación, que sirve para separar dos líquidos que se han mezclado, dos líquidos miscibles. Por ejemplo, el agua y el alcohol. Entonces, ¿de qué nos vamos a aprovechar para ello? Pues de las propiedades específicas que tienen, una de ellas el punto de ebullición. Y ahora os explico cómo es el procedimiento y os voy contando los materiales necesarios aquí abajo. Lo primero de todo, tenemos que echar la mezcla de agua y alcohol en este recipiente, que es un matraz de fondo redondo. Aquí tenéis todos los materiales necesarios que voy a ir contando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Encendemos un mechero Bunsen, que es un mechero de laboratorio, y como el matraz es de fondo redondo, se dispersa muy bien el calor por todo el líquido, haciendo que éste se caliente. Luego aquí tenemos un termómetro para medir la temperatura y por aquí un tubo que se llama condensador. Tenemos que saber qué significa la palabra condensación, que es pasar de estado gas a estado líquido, y luego aquí un matraz Erlenmeyer para recoger la otra parte de la separación. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos aquí una mezcla de agua y alcohol, que son dos sustancias que no se pueden ver ni a simple vista ni con un microscopio, porque son las dos transparentes. Pero nos vamos a aprovechar de una cosa, y es que el agua hierve a los 100 grados, pero el alcohol no. El alcohol hierve mucho antes, a los 78,5. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Calentar la mezcla y con un termómetro esperar a que alcance aproximadamente 80 grados. ¿Qué sucede cuando ha alcanzado la mezcla a 80 grados? Que el alcohol ya se ha evaporado, ya se ha convertido en gas y se ha ido. Entonces, ¿hacia dónde se ha ido el gas del alcohol? Pues ha venido por este tubo. Entonces, este tubo, ¿en qué consiste? Es un condensador. Este tubo está en contacto, sus paredes, las paredes del tubo, con agua fría. Aquí tenemos una entrada de agua y una salida. Y entonces, al pasar el gas por este tubo que está frío, porque el tubo está en contacto con el agua, el gas baja su temperatura, baja de los 80 grados otra vez y se vuelve a transformar en líquido. Se condensa el gas, pasamos de gas a líquido y ahora ya sí podremos tener recogido aquí el alcohol destilado y el agua se nos quedará aquí teniendo ya por fin la mezcla separada. Y como siempre, para terminar, os mando un pequeño ejercicio para que intentéis, le dais a pause para ver si lo habéis entendido y a continuación ya tendréis las soluciones de todos. Tenemos que ver qué técnica o técnicas de separación vamos a necesitar para separar las siguientes mezclas, así como los materiales necesarios para ello. La primera mezcla, serrín y limaduras de hierro. La segunda mezcla, agua y aceite. La tercera, arena y azúcar. Y la última, agua y alcohol. Lo dicho, ahora le dais a pausa, lo intentáis y a continuación tendréis las soluciones.